acércate corriendo a Cristo. Él te abrazará como un padre a un hijo. Solo en él encontrarás descanso para el alma. Solo en él encontrarás refugio en la tormenta. Puede librarte de la ira venidera. Si tú te arrepientes, Él te da la vida eterna. Porque ya venció con una cruz y unos clavos, una corona de espinas, un costado traspasado. Ven y acércate corriendo a Cristo, que te abrazará como un padre a un hijo. Aleluya, santo. Y sangre que perdona, derramada sobre el altar, ofrenda de olor fragante, que ocupaba mi lugar. Sus heridas dan testimonio, ahora sí puedes entrar. ¿Cuántos levantan su A mano? disfrutar de Dios como Padre, porque el velo ya no está. Sangre que perdona, derramada sobre el altar, ofrenda de olor fragante, que ocupaba mi lugar. Sus heridas dan testimonio, ahora sí puedes entrar a disfrutar de Dios como Padre, porque el velo ya no está. El velo ya no está. Amén. Bueno, en este buen espíritu, mientras mis hermanos siguen cantando estas alabanzas, ha dicho el líder, el hermano Joselillo, que hay que pasar una ofrenda. Amén. Una ofrenda de amor, una ofrenda como una forma de seguir adorando. No ofrendes de cualquier manera, te lo pido por favor. No ofrendes de cualquier manera. Ofrenda sabiendo que la manera de ofrendar es una manera de adorar al Señor. Conforme a tus fuerzas, a tus posibilidades, ofrenda en esta noche para el Señor. Amén. Venga, los ofrenderos, con prontitud, mis hermanos siguen cantando alabanzas. Sí. ¿Quién pasa la ofrenda, José? Yo soy el que no se equivoca, mi palabra es fiel y la cumplo. Mi tiempo no es lento, es perfecto, porque todo llega a su tiempo. Yo soy el que no se equivoca, mi palabra es fiel y la cumplo. Mi tiempo no es lento, es perfecto, porque todo llega a su tiempo. Espera en mí, pues yo soy tu Dios. Dios, amén, qué bien.
arrepentido que sabe valorar cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿Cuántos levantan sus manos y le dicen gracias? Gracias por tanto amor. Gracias por tanto derramado en la cruz del Calvario. Mi vida cambió cuando te encontré. Aleluya. Perdido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché. Decías que me amabas, Jesús. ¡Alabamos! ¡Qué bien! Mi vida cambió cuando te encontré. ¿Cuántos lo confiesan? Hundido estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché. Decías que me amabas. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Rey. Dáselo con gozo, con gratitud, con esperanza, sabiendo que aplaudes al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Caballero de la Cruz. Aleluya, mi hermano Saúl del Entrego, por favor, haga una oración presentando todas las cosas al Señor. Te adoramos, Jesús, en esta noche. Te adoramos. Gracias, Dios mío, porque podemos estar delante de tu presencia, Jesús. Gracias, Dios mío, porque podemos reunirnos, Dios mío, para lo mejor, para darte la gloria, para honrarte, Dios mío, para agradecerte, Dios mío, lo que haces en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios mío, por tu trato personal, Dios Amén. mío. Gracias, Dios mío, porque tú das fuerzas al cansado y multiplicas al que no tiene ninguna, Jesús. Te rogamos, Dios mío, en esta noche, que tu gracia y tu misericordia, Dios mío, nos inunde, Dios mío, como en esta tarde, Jesús. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, y que tu palabra, Dios mío, sea predicada, Dios mío, con gloria, con la intención de darte la gloria a ti, Dios mío. Pues tuya es la gloria, Espíritu Santo. Nada da el hombre, Dios mío, si antes no lo recibe de ti, Dios mío. Gracias, Dios mío, te doy en esta noche por los ministerios, Dios mío, que tenemos en la zona, Espíritu Santo. Te ruego, Dios mío, que tú los bendigas. Te ruego, Dios mío, que tú en este año entrante, Dios mío, vengas, Dios mío, añadiendo bendición, Padre. Te quiero presentar también la juventud, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que nos ayudes a despertar del sueño, Dios mío, a tener abnegación, Espíritu Santo, y a negarnos a nosotros mismos, Dios mío, nuestros deseos, Espíritu Santo, y a darte prioridad en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, porque estás aquí. Gracias por esta noche de gloria. Utiliza a mis hermanos para tu gloria, Dios mío. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Mi tío Chango, también sigo orando al Señor, presentando todas las cosas. Te damos millones de gracias, Espíritu Santo, Dios mío, porque tú estás aquí, Señor, en esta noche, Padre, ya sentimos tu presencia. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios personal, un Dios, Padre, que se puede sentir, Padre, que se deja sentir. Dios mío, que podemos, Dios mío, tener una comunión íntima contigo, Padre. Gracias por esta tarde tan hermosa, Padre, donde tú has utilizado a mis hermanos, Padre Santo, que los has bendecido de una forma tan sorprendente, gloriosa, poderosa y maravillosa, como solamente tú sabes hacerlo, Padre. Ahora yo te ruego, Dios mío, por estos nuestros hermanos, Padre, que van, Dios mío, a seguir
y a continuar, Dios mío, Señor, Padre Celestial, dándote a ti la gloria y la honra y la adoración por medio de la exposición, Dios mío, de tu palabra, Señor. En estos 3 puntos principales y tan importantes que hablan de la encarnación, Dios mío, de nuestro Salvador, esa encarnación, Jesucristo, donde tú bajaste y te hiciste carne y habitaste entre nosotros y pudimos ver tu gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Te ruego, Dios mío, que esta extensión, Dios mío, que se va a proclamar en esta noche, que tú utilices, Dios mío, a mi hermano Enrique, Padre, como siempre lo haces, de esa forma tan maravillosa. Lo mismo, Padre, te ruego por mis hermanos, Dios mío, que van, Dios mío, a seguir, Padre, con estos pasos tan importantes, Padre, que tú dejaste marcados aquí en la tierra, para que tú tomes a cada uno de ellos, Dios mío, y para que tú los utilices de una forma maravillosa, poderosa y gloriosa, para que toda la gloria sea para ti, solamente tú eres digno de ella. Dios mío, a ti te queremos glorificar y te rogamos, Padre, que nos uses de una forma formidable, gloriosa y poderosa para la gloria de tu nombre y para nuestra edificación y bendición. Y te damos gracias de antemano porque sabemos que así lo vas a hacer en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dale fuertes aplausos al Señor. Aleluya. En continuación de esta preciosa oración. Aleluya. Bueno, son las 11:20. Amén. Y la verdad es que yo no voy a estar mucho tiempo. Quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, que es poquito, pero quiero añadir a este fuego que ya está encendido, esta ramita, amén, que Dios ha puesto en mi corazón. Luego quería dejar a mi hermano Tomás, que ve una poesía muy hermosa que él tiene, hablando de la pasión y de la crucifixión de Jesucristo. ¿Eh? Así que vamos a estar tranquilos, relajados y disfrutando de esta noche, ¿vale? Que para eso somos jóvenes, que no somos ancianos ni ancianas, amén. Que porque lleguemos un poquito tarde, a casa no pasa nada, ¿vale? Bueno, no os veo muy animados. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Leo y luego pones el vídeo? ¿Eh? Vamos a leer primero, venga. A mí sabéis que me ha tocado la corona de espinas y los azotes, la flagelación de Jesucristo. Dice el capítulo 19. Dice el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilatos salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Aleluya. Vamos a ver un pequeño vídeo que hemos preparado para hacer una mejor visión del tema, ¿vale? Dura 1 minuto y poco, tampoco hace falta. Se ve bien, ¿no? Amén. Alabado sea tu nombre. Eran castigar a este hombre. No debían azotarlo hasta la muerte. Llévenselo.
hermosa corona. Color digno de un rey. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Quiere que crucifique a su rey? ¡Nuestro único rey! ¡Es el gran César! Tengo el poder de crucificarte o no dejarte libre. No tendrás autoridad sobre mí. Si no fueses a ser rey. ¡Crucifíquenlo! ¡Debe! Amén. Santo es el Señor. Amén. Dale fuertes aplausos al Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. Si me acompañas, te lo agradezco. Amén. 25. Amén. Esta porción de la Escritura que hemos leído y las imágenes que hemos visto en referencia a este texto, vemos cómo Pilatos manda azotar a Jesús. He leído en comentarios y he podido ver a través de la Escritura que la intención de Pilatos con el castigo impuesto era despertar la compasión del pueblo. Como podemos ver, después de golpearle lo saca y la reacción que espera es que digan, ya le vale, bastante ha sufrido ya. Porque la intención de Pilatos a infligir el castigo no era otra que el pueblo le llevara a compadecerse de él y no pidiera su muerte, puesto que no quería matarle. Amén. Amén. Por eso vemos la escena como cuando sale, este es vuestro rey. ¿Queréis? Y el pueblo grita, crucifícale. La intención de Pilatos era una, pero él no entendía que por encima de sus intenciones había un plan trazado desde la eternidad. Y lo que él dispuso a hacer con la intención suya personal, no se daba de cuenta que al final estaba colaborando y siendo un peón de la estrategia eterna que estaba planificada desde la eternidad para este momento. Y al final de todo esto, a mí me ha costado resumirlo, porque el hilo conductor de todo lo que hemos leído de estos 7 pasos, y yo no quería pisar ninguno de los textos que les tocaba a mis hermanos, pero he visto que al final hay un hilo conductor en todo esto. Vemos cómo los judíos le rechazan, vemos como dice la palabra, aquí lo tengo escrito, rechazado por los judíos, traicionado por Judas, condenado por Herodes y crucificado bajo el gobierno de Pilato. Y ahora yo decía, entonces ¿qué tengo? ¿Que darle gracias a los judíos por rechazarle? ¿Tengo que darles gracias a Judas por traicionarlo? ¿Tengo que darle gracias a Herodes por condenarlo? ¿O a Pilatos por mandarle crucificar? No. Porque detrás de todas estas acciones humanas, detrás de todo esto que hemos ido elaborando e hilando de los acontecimientos en los días de Jesús, de su pasión, yo lo que veo detrás es Dios en Cristo reconciliando al mundo con Él. Ellos podían pretender traicionarle, ellos podían pretender condenarlo, ellos podían pretender despertar la compasión del pueblo, pero detrás de todas sus intenciones ignoraban que había un plan trazado desde la eternidad, donde Dios nadie le arrebataba la vida, Él la entregaba voluntariamente. Por eso ante el comentario de Pilato, ¿no ves que yo te puedo librar? Le dice, tú no sabes de qué va esta historia, esto no te hubiera sido dada ninguna autoridad si no te la hubiera dado mi Padre. Es decir, está siendo un peón de una estrategia que estaba determinada desde la eternidad.
que bien. Y lo podemos ver en cada uno de los pasajes de la historia. Ellos creyendo que decían, ellos creyendo que podían, ellos creyendo que podían manipular, pero no se daban de cuenta que no hacían más que dar cinceladas al plan que el gran escultor ya había diseñado. Y ahora en todas las historias, en todos estos pasos que hablamos de Jesús, vemos que hay un trasfondo. O la gente se quedaba con lo de fuera, con lo que veía, pero había muy pocos que podían ver la trascendencia de lo que estaba ocurriendo. Hasta que no llegó el día de Pentecostés, no fueron abiertos sus ojos para ver la grandeza del plan. Y permíteme, aunque pise un poco el texto de otro hermano, lo veo en la crucifixión de Jesús. Hay 5 mentalidades en aquel momento. Está la turba vulgar que pasa meneando la cabeza ante el Jesús crucificado. Están los gobernantes judíos que habían consentido en su crucifixión. Estaban el insultante malhechor que rechazó a Cristo. Estaban los soldados romanos que no reconocen a otro rey que no sea el César. Y por última, los supersticiosos mirones que al oír el Elí, Elí, creían que estaba llamando a Elías. Y todos le demandaban algo. Todos le decían: si tú eres, sálvate tú, baja de la cruz y sálvate. Otros decían: el que decía que podía derribar el templo en 3 días y luego lo podía volver a construir no es capaz de salvarse. Otros decían: a otros salvó y él no se puede salvar. El malhechor que no reconocía y que decía: si tú eres, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y los supersticiosos que decían: a ver si viene Elías para bajarlo de la cruz. Pero entre todas esas mentalidades que estaban rodeando la cruz, solamente hubo uno que pudo vislumbrar la grandeza de lo que estaba pasando. Un malhechor al que le fueron abiertos los ojos. Un malhechor que no le pidió en ningún momento que se bajara, porque pareciera ser que había entendido que si se bajaba no había salvación. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque aunque lo que estás viviendo no es propicio de un rey, sé que estoy delante de un rey, sé que estoy delante del Cordero, sé que estoy delante del que va a salvar a la humanidad. Y yo quiero ser participante de ello. Dale fuertes aplausos al Señor. ¡Amén! No todos tuvieron la dicha de vislumbrar lo que vio aquel malhechor. ¿Y por qué todo esto? Si tu texto está hablando de los látigos, mira, durante muchos años nos hemos criado todos en el Evangelio. Y cuando se ha hablado de la cruz, cuando se ha hablado del sacrificio, cuando se ha hablado del látigo, de los esputos, de que le tiraban de las barbas, nuestro pueblo lo ha predicado con tanta intensidad que ha despertado la compasión. La gente salía llorando de la pena por lo que le estaban haciendo con Jesús. Sin darse cuenta, Pilatos ha conseguido, por medio de la historia, que algunos caigan en el error de lo que él pretendía. Que al ver a Jesús latigado, que al ver al Jesús sufriente, tuvieran pena y compasión de él. Pero hoy vengo a despertarte, porque cuando escudriñas la palabra y el Espíritu Santo te deja ver la trascendencia de lo que hay detrás. Pero tú, ¿qué ves? ¿No ves? ¿Qué ves ahí? Que veo ahí un hombre sangrando. ¿Qué ves ahí? Un hombre sufriendo, un hombre viviendo una situación injusta, un hombre agonizando. Eso es lo que ve la humanidad. Pero tú, ¿qué ves, hermano Enrique? ¿Qué veo yo? Veo el amor de Dios derramándose sobre las naciones. Veo al Dios perdonando pecados. Veo al Dios compadeciéndose de nosotros. Veo al Dios que lo que tenía que pasarme a mí, Él ha ocupado mi lugar. Por eso yo no lo puedo ver y sentir lástima de él. Cuando lo veo sangrando, cuando lo veo latigado, le tengo que decir: toda la gloria es para ti. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera sido por ti? ¿Qué hay detrás de los látigos? ¿Qué lenguaje hablan los látigos? El lenguaje del amor. Cuando veas a Cristo sufriendo, acuérdate de que lo hizo por amor.
Lo que nos quiere mostrar Jesús por medio del sufrimiento es que nos ha amado tanto, que no escatimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué? Por amor. ¿Por qué? Por amor. Cuando veas a Cristo sufriendo, no te olvides que el lenguaje de los látigos es el lenguaje del amor. Él ocupó nuestro lugar. Gracias le doy a Dios que Él se ofreció voluntariamente, que a Él nadie le obligó. Él dijo: yo iré y ocuparé su lugar. Le doy gracias a Él, pero también le doy gracias al Dios Padre que aceptó su sacrificio. Porque si yo hubiera pasado todo lo que pasó Jesús, no hubiera dado ni para salvarme yo. Porque no era simplemente sufrir el castigo, es que era necesario que el que sufriera el castigo tuviera la dignidad necesaria para ser cabeza federal, para poder imputarse la justicia a toda la humanidad. Por eso las gracias le damos a Dios, que se ofreció. Gracias al Dios Padre que aceptó su sacrificio. Porque no era solamente una cuestión de evitarme el sacrificio y el castigo. Era una cuestión de que me quería salvar. Y con esto voy a acabar. 10 minutos llevo, ¿eh? ¿Qué quieres que vea? Cuando vea a Cristo latigado, sangrando, herido, cuando lo veas coronado de espinas, quiero que cuando lo veas el amor de Dios. No es que te sientas pena por Él. Tienes que darle gloria porque Él está siendo tu sustituto y carne. Porque lo que tenía que sufrir yo lo ha pagado Él. Y lo ha hecho por amor. ¿Y qué más nos quiere mostrar? Porque yo le decía al Señor estos días el porqué de tanto sufrimiento. No lo entendía. Vale, basta ya la muerte por sí misma. ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué tuviste que sufrir tanto? Yo le preguntaba al Señor, no le encontraba lógica. Muere y ya está. Bastante es la muerte en la cruz, que era una muerte muy cruel. Sin embargo, no solamente murió en la cruz, sino que sufrió el castigo, sufrió la burla, sufrió el escarnio. ¿Y sabes qué me hablaba el Señor? Digo, pero si parece que no tiene consonancia, sí. Y lo he mirado y sí tiene consonancia. Quiero que la gente entienda cuál ha sido el precio del pecado. Para que la gente entienda y vea que cuando todo lo que yo he sufrido, entienda que el pecado no es cualquier cosa. Jóvenes, no juguéis con el pecado. Le ha costado mucho precio al Señor limpiarte. El pecado no es una cosa vulgar, no es una cosa cualquiera. Ha costado mucho precio el sufrimiento del unigénito Hijo de Dios. Cuando Él estaba latigando, Él estaba diciendo: quiero que el pueblo entienda cuál es el precio del pecado. ¿Para qué? Para que viendo el precio tan alto que Él pagó y el sufrimiento que Él pasó, la gente diga: quiero vivir en santidad para ti. No quiero jugar con el pecado. No quiero vivir de cualquier manera. Quiero vivir rendido a tus pies. Ha pagado muy alto precio. Ha pagado muy alto precio. Cuando veas su rostro sangrando, acuérdate que ese ha sido el precio por el pecado, para que cuando veas el pecado huyas de él y digas: ha costado mucho para que yo esté jugando a ser cristiano. No juegues a ser cristiano. No hay mejor tiempo invertido que el vivir en su presencia y vivir para el Rey de Reyes. Juventud de Asturias, ríndete a los pies de la cruz y vive para aquel que murió por ti. Porque si Él murió por ti, no hay mejor manera de pagarle, como dice mi pastor Angeloso, que vivir una vida rendida a sus pies. Fuertes aplausos al Señor. Aleluya. ¿Qué os parece? Tomás, pasa para aquí. Vamos a apagar un poquito estas luces para crear ese ambiente. Cierra tus ojos, medita un poco. Medita en las palabras que hemos predicado. Medita. Deja que Cristo embarque tu corazón. Deja
que Cristo embargue tu corazón. Esta es la noche donde Jesús tiene que ser ensalzado. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos disfrutando en este día. Dios nos está bendiciendo y está usando a sus siervos. Pues es una dicha el poder estar aquí y compartir. Me decía el hermano Enrique que compartiera esta especie de poesía que di. Es una descripción del Señor Jesucristo que memoricé siendo muy jovencito. Y la verdad que siempre que la doy, como habla del más grande, pues hace bien. Amén. Espero hacerles bien y serles de bendición. Y dice así: bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para nosotros ser vestidos de su divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para nosotros llegar a ser Hijo de Dios. Bajó del cielo donde los ríos nunca se hielan, donde las flores nunca se marchitan y donde los vientos nunca soplan. Allí nadie tiene que llamar al sepultero ni al enterrador, pues no hay cementerios. Allí no existe la muerte. Allí nadie tiene que llamar al doctor, ni hay clínicas, pues no existe la enfermedad. Cristo se crió en pobreza, sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. Aunque nunca tuvo profesores particulares ni fue a la escuela, en su niñez asustó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los grandes doctores de la ley y en su madurez subyugó el curso de la naturaleza. Andó sobre las olas y sosegó al mar embravecido. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología. Grandes hombres surgieron pero desaparecieron, pero Cristo vive para siempre. Herodes no pudo matarle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerle y la muerte no pudo retenerle, porque le dijo: muerte, yo seré tu muerte, porque él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que toma las nubes por carroza y al viento por mensajero. Aunque nunca estuvo alistado en el ejército ni disparó un fusil, tiene más voluntarios a su cargo que todos los comandantes de la tierra. Aunque nunca escribió un libro, ni estuvo estudiando en la universidad, ni en todas las bibliotecas del mundo podrían caber los libros que se podían escribir sobre él. Aunque nunca estudió la medicina, ni fundó ninguna clínica, ha curado más corazones quebrantados que hayan podido curar todos los médicos. Porque Él es el 3 veces santo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que le prestaba la fuerza a Sansón. Él es el que daba la sabiduría a Salomón, el que daba la victoria a David contra el gigante. Él es el Dios fuerte, el todopoderoso, el Padre eterno, el admirable, el consejero, tu amigo fiel, el que no te falla. Él es el siervo sufriente, el varón de dolores experimentado en quebranto, como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, pero él fue molido por todos nuestros pecados y por todas nuestras rebeliones. Ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, que Dios les bendiga. Aleluya. ¿Cuántos están disfrutando en este día? Levantan conmigo su mano, por favor. Para el Señor puedes gritar amén. Amén. Bueno, para mí es un honor, un privilegio poder estar hoy, subir por este lugar
abrir este libro y hablar de él. La verdad, hermanos, es que no sé hacer otra cosa que no sea cantar de él, predicar de él. Todo es por él, de él y para él, porque él lo llena todo en todo. Gracias, Joselillo. Habiendo tantos hombres capacitados, pues que te acuerdes de mí, que te acuerdes de nosotros, pues para mí es un gran honor. Los hermanos que han subido por aquí, cada cual mejor. Impresionante, hermanos. Dios me está bendiciendo mucho en esta tarde. Bueno, el tema que me ha tocado a mí es cómo no llorar al hablar de la cruz, y no por pena, sino por, como decían nuestros hermanos, al entender que era yo el que tenía que estar aquí. Voy a intentar contenerme esta tarde, no sé si lo voy a lograr. Vamos a leer la escritura de los textos que me mandó Joselillo. He cogido el de Marcos, capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Dicho sea de paso, esto era una sustancia que utilizaban para la gente que iban a clavar en la cruz, porque allí echaban maldiciones, juramentos. Pero Cristo no lo quiso beber, porque dicho sea de paso, Él no quiso ni ahorrarse una gota de la agonía y del sufrimiento. Él quiso experimentar esa agonía que merecíamos tú y yo. Mas Él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si dependiésemos de los evangelios para hablar acerca del sufrimiento o la agonía física de un crucificado, no tendríamos información. Los evangelios no dan información acerca del dolor de la cruz. No sabríamos qué fue lo que sucedió, no conoceríamos nada acerca de la agonía en los 4 evangelios. Deberíamos de ir a algunos documentos históricos de la fecha para poder entender el dolor físico y el método que utilizaban. La cruz, la crucifixión, dicen que fue inventada por los persas 600 años antes de Cristo. 200 años después, dice la historia que Alejandro Magno la adoptó y la introdujo en Roma. Y los romanos hasta el siglo I antes de Cristo la fueron perfeccionando para que la crucifixión fuera
la muerte más agónica, más dolorosa y más lenta a la que un ser humano se pudiera enfrentar. La cruz era un castigo reservado para los extranjeros. Allí no crucificaban a los romanos porque decían que era demasiado castigo para crucificar a alguien de su propia nación. Allí crucificaban a los extranjeros, a los asesinos, a los criminales, a los malhechores y a los esclavos más bajos. Así es como Jesús fue considerado, como el peor de los asesinos, como el peor de los ladrones, como el peor de los malhechores. La víctima que moría en la cruz lo hacía por deshidratación o por asfixia. Siempre hemos visto como que a Jesús le clavaron en sus manos con los clavos, pero eso no es así, porque con el peso de su cuerpo se desgarrarían las manos. A Jesús le clavaron en las muñecas, en el nervio mediano, un nervio que dicen los médicos, los que saben, que es el dolor más intenso, el dolor más infernal que un ser humano pueda experimentar. Aquí en la muñeca es donde clavaron a Jesús. Y también en los pies. Y debajo de los pies colocaban unas tablillas. Porque cuando estaba allí crucificado, del peso de su cuerpo, todos los huesos de los hombros, del esternón, se descoyuntaban. Y eso lo que producía era asfixia. Eso comprimía los pulmones. Y el que estaba en la cruz, para poder respirar, tenía que apoyarse sobre los pies, sobre los clavos, para poder tomar una bocanada de aire. Ahora imaginaros este momento cuando se tiene que poner un poco así para poder respirar. En ese momento hay un clavo que le está rozando un hueso. Clavos le están rozando los huesos de la muñeca y necesita respirar. Esa es la agonía a la que Jesús se está enfrentando. Todos sus huesos están descoyuntados. Su lengua se ha pegado a su paladar debido a la deshidratación, a causa de la flagelación, a causa de la sangre que ha derramado, que está derramando en la cruz. Jesús está deshidratado. Su lengua se ha pegado a su paladar. Y debido a esto, se pueden contar todos sus huesos. Porque una persona cuando es deshidratada en gran manera, el aspecto físico es que la piel se pega a los huesos y los músculos se deshinchan. Ahí está Jesús, sometido al escarnio público, suspendido entre el cielo y la tierra. Pero los evangelios no nos dan estos detalles. Hay que ir a documentos históricos. Pero en el Antiguo Testamento sí hay un texto que relata con exactitud cada paso de la cruz. El Salmo 22. El Salmo 22 narra con detalle más que los 4 evangelios la agonía de la cruz. El Salmo 22 narra con más detalle la pasión, la agonía, el dolor y el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y el Salmo 22 se escribió 1000 años antes de Cristo. Este Salmo nos da más detalles de lo que pasó allí. Este Salmo lo escribió el rey David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Los teólogos que entienden mucho dicen que la mayoría de las expresiones o las experiencias que David describe en este salmo, él no las experimentó. Él no las experimentó en primera persona. Puede que alguna de las circunstancias que aquí se describe sí las experimentara. Estaba en el desierto, estaba durmiendo en cuevas, era perseguido por Saúl, estaba huyendo de la muerte. Pero los que saben dicen que la mayoría de las experiencias aquí descritas no las sufrió David. David, sin saberlo, estaba profetizando de alguien que vendría y que no sabía ni lo que iba a ocurrir. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que relata con exactitud la agonía y la pasión de lo que hoy estamos
predicando, de lo que hoy se está hablando. Fijaros este detalle, hermanos, cuando David escribe el Salmo 22, la crucifixión aún no existía. Tengo que decir que este salmo, bien entendido, lo que hoy se está predicando, lo que hoy se está hablando, bien entendido, debería de regular nuestra vida de adoración al Señor. Este salmo bien entendido debería de producir en nosotros una pasión, una obediencia y una devoción por Cristo cada uno de los días de nuestra vida. Si entendiéramos por un momento que la agonía que describe este salmo era yo quien debería haberla experimentado, debería vivir para el resto de mi vida postrado a los pies de Jesús. Porque lo que Cristo padeció allí se debe a tu pecado y al mío. Fue tu pecado, fue mi pecado lo que llevó a Jesús a la cruz. Muchos dicen que fue el amor y en cierto sentido es verdad, pero lo que le llevó a la cruz fue tu pecado. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue tu desobediencia y la mía. Y dicho sea de paso, tu desobediencia, mi desobediencia, tu pecado, mi pecado es una deshonra a la cruz de nuestro Señor. Él fue crucificado a causa de tu desobediencia. Por lo tanto, cuando tú desobedeces al Señor, estás menospreciando la cruz. Estás menospreciando el sacrificio. Cada vez que pecas es un atentado contra la cruz. Cada vez que pecas es un menosprecio contra la cruz. Porque eras tú y yo el que merecía estar allí. Leer el Salmo 22 tiene que producir en nosotros una vida de reverencia. Y es por eso que en esta hora quiero leerlo. Este salmo se divide en dos partes. La primera parte es el pastor sufriente. Nos habla de la humillación, de la agonía, del sufrimiento de Cristo. La otra parte del salmo nos habla de la exaltación. Así que vamos a leer la primera parte, que es lo que estamos hablando. Empieza el salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía en él. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confinado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo.
viviendo la agonía de Cristo. Mis manos y mis pies son alados, pero si no existía la cruz. Muy bien. Voy a terminar pronto, ¿vale? Esa que hemos leído fue la agonía que él sufrió físicamente, pero hay una agonía peor, hermano. Y esto lo podemos ver en las primeras palabras del Salmo. Las primeras palabras del Salmo hacen referencia a lo que hemos leído, una de las palabras de Jesús en la cruz. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la hora más oscura de la humanidad, cuando el cielo se oscureció sobre tinieblas, cuando el sol dejó de brillar con todo su esplendor, Él exclamó a gran voz. Hermanos, Jesús en la cruz no habló como un corderito sin fuerza diciendo Eloí, Eloí, lama sabactani. La Biblia describe que exclamó a gran voz Eloí, Eloí, lama sabactani. No fue el bramido de un cordero, fue el grito de un león. Fue el grito de un león pidiendo socorro. Él, estando en la cruz, experimentó el abandono. Él, clavado en la cruz, experimentó lo que todos nosotros deberíamos haber experimentado a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestros pecados. Todo y cada una de esas cosas las experimentó Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Es un grito de angustia intensa, hermanos, de aquel que está en la cruz representándote a ti y a mí. Es el grito de un león que muere como un cordero. Jesús en la cruz está sintiendo, hermanos, está sintiendo el rechazo de Dios. Jesús en la cruz está sintiendo estar lejos de su Padre. Está sintiendo la separación, estar lejos de Dios. Está sintiendo estar apartado de Dios. Jesús en la cruz está sintiendo no ser escuchado por Dios. Por eso el Salmo dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y ahora empieza a relatar el Salmo: en ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste, clamaron, y fueron fortalecidos, y fueron librados. Y ahora él está experimentando que está clamando, pero él no es librado. Él se siente como un gusano. Dice: soy gusano y no hombre. Darme 2 minutos aquí. La palabra traducida en este texto como gusano en hebreo es tolá. ¿Qué era? Era un gusano que le llamaban el gusano carmesí. ¿Qué era este gusano? Era un gusano rojo. Y este gusano tenía una sangre roja que era un tinte que utilizaban para las vestimentas de los sacerdotes. Era un tinte que se utilizó hasta para el velo del templo. Pero lo más curioso de este gusano es que la hembra cuando iba a poner sus larvas se pegaba en el roble. De tal manera se adhería a la madera que nada podía despegarla. Solamente una cosa. Y era que cuando nacían los gusanos se alimentaban de su propia madre. Y cuando ese gusano Torah era consumido por sus hijos, entonces se desprendía del árbol, pero la madera quedaba teñida del rojo del gusano. De esa manera Jesús en la cruz fue consumido por nuestros pecados, y cuando lo desclavaron de allí, aquel madero quedó teñido con la sangre del cordero. La sangre de Jesús que tiñe el madero, la que limpió tu pecado para que fuera blanco como la lana.
ahora ya voy a acabar con esto, hermanos. Que bien predicaba nuestro hermano Kisi de Getsemani. Pero fijaros en esto. Si Jesús, estando en Getsemani, visualizando esto, la agonía de la cruz, el estar separado de Dios, visualizando esto, empieza a sudar sangre. Y ahora viene un ángel para fortalecerle. Viene un ángel para fortalecerle. Pero ahora imagínate por un momento que está en la cruz y no tiene a nadie. En la cruz no es oído, en la cruz no viene un ángel a fortalecerle, hermano. Él está allí solo. Se están burlando de él. Sus amigos le han dado la espalda, le han abandonado. Y no hay un ángel que venga a fortalecerle, hermano. Esta es la agonía de la cruz. Él paga allí para que no lo hagas tú. La pregunta es, ¿por qué era necesaria la cruz? Si Jesús, si fuera verdad de todo lo que le acusaban, deberían haberle apedreado. ¿Por qué era necesaria la cruz? ¿No podía haber sido de otra manera? Dice Anselmo, un teólogo de unos siglos atrás. No podía ser de otra manera. Dice Anselmo, la cruz era necesaria porque Adán sumergió a toda la raza humana en una condición de pecado vergonzosa. Y la única cosa que podía sacarla de allí era una pena igual de vergonzosa. La cruz era una vergüenza, era una maldición. Sigue diciendo Anselmo, la cruz era necesaria porque no podía ser de otra manera. Porque todos y cada uno de nosotros teníamos una deuda moral con Dios. Una deuda de una dimensión cósmica, infinita, y lo único que podía pagar esa deuda era un pago de valor infinito, y lo único que tiene ese precio es la sangre preciosa de Cristo que propició nuestros pecados. La muerte de Cristo tenía que ser con sangre. Dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La cruz era necesaria porque sin la cruz Dios no hubiera sido propiciado. Sin la sangre derramada, la ira de Dios no hubiera sido aplacada. La cruz fue necesaria porque si no, no hubiera habido sustituto. La cruz fue necesaria porque si no, no hubiera habido redención. Fue Dios el que fue propiciado. Jesús pagó a Dios, no a Satanás. Jesús pagó a Dios el precio de nuestro pecado. La ira de Dios estaba sobre todos nosotros y solamente la sangre de Cristo logró aplacar esa ira, y así su justicia quedó plenamente satisfecha, para que ahora Dios, cuando se rasga el velo de arriba hacia abajo, no es para que el hombre entre, es para que Dios salga. No es para que el hombre quisiera entrar, porque dice la Escritura que nadie quiere ir a Dios, que nadie quiere entrar. Ahora, cuando el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo, está representando la salida de Dios para amarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Dijo John Stott, jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz. Y lo más maravilloso de la cruz es que Jesús no quedó clavado allí. Lo más maravilloso de la cruz es que allí no quedó Jesús. Tenemos mucha tendencia últimamente a cantar de un Cristo que está crucificado, de un Cristo que está allí clavado. No, 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 no. Jesús no quedó en la cruz. Y ahora lo vamos a ver a través de nuestro hermano Eleazar. Un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Está Dios en este lugar. Sin lugar a dudas, esta reunión es movida por Dios. Tengo que dar gracias a Dios primeramente, no porque
yo comparta solamente, sino por estos dos cultos. Porque ensalzar a Cristo siempre es la mejor opción. Gracias al Joselillo por acordarse de mí también con estos hermanicos que han expuesto todos de una manera extraordinaria. Y ruego a Dios que también estas palabricas que tengo en mi corazón nos haga bien. Y sobre todo, Cristo sea ensalzado. Me ha tocado muerte, sepultura y resurrección. Vamos a intentar dar un matiz de cada uno nada más para ser de bendición y permitir que sea Dios el que hable. Vamos a ir a 1 Corintios, aunque todos los hermanos han hablado de los evangelios. Yo voy a coger solo esto porque así englobamos todo. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice las Sagradas Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por este ambiente de gloria, porque tú estás presente. Gracias por mover a la zona de Asturias, a los jóvenes, a ensalzarte a ti. Te ruego, Señor, por también estos minutos, que todo mi ser te honre. Quisiera predicar como de parte de ti y delante de ti, a esta juventud que te necesita. Todo lo que diga, que te agrade, y ayúdanos a vivir tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muerte, sepultura y resurrección. Tenemos que entender que Cristo murió como Dios, que Jesucristo fue sepultado, enterrado como Dios, y que Jesucristo se levantó de los muertos porque es Dios. ¿Me dejáis solamente un matiz? Dice la Escritura que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Amén. Disculpadme que hable de esta manera. Y por desgracia, todos lo hemos experimentado en nuestras casas. Gerardo, la alegría del nacimiento, pero la tristeza de la muerte. Y si no la experimentaremos, cuando el vacío deja en el hogar un vacío tan grande, que cuando la muerte llama a la puerta, porque la muerte, esta es la frase importante, la muerte es más poderosa que yo, la muerte es más fuerte que yo, y la muerte, todos los hombres somos pequeños, y cuando la muerte llama a la puerta y el corazón deja de latir, esto es importante, cuando el corazón deja de latir, siempre se quedan sueños por cumplir. Siempre se quedan palabras sin decir. Siempre se quedan sueños sin alcanzar. Siempre se quedan planes que no se han alcanzado. Gloria al Señor Jesucristo. Pero escucha lo que te digo. En el nombre de Jesucristo, esta norma se rompió cuando la muerte llegó al Nazareno. Porque escucha, cuando Cristo murió, dijo todo lo que tenía que decir. Fue a todos los lugares que él quería ir. Soñó y cumplió todos los sueños que tenía por soñar y por cumplir. Santo, tocó a todos los enfermos que quería tocar. Sanó a todos los que quería sanar. ¿Sabe por qué? Porque a Jesucristo nadie le quitó la vida. Jesucristo murió en el instante que él quería. En el instante mi alma le alaba. Escucha, lo normal, todos lo sabemos, lo normal
Cuando la muerte llega, es que uno inclina la cabeza. Se acabó. Puedes saber, disculpadme que sea tan sincero, ¿vale? Pueden decir los médicos horas, pero nadie sabe el instante. Y aunque esté cuando el corazón deja de latir, el cuerpo queda inerte. Mi alma le alaba, pero escucha, estando Jesús en la cruz, la muerte se aceleró, disculpadme que lo diga así, la muerte se aceleró porque pensaba que era uno más como todos, pero cuando llegó a un palmo de su rostro, el Señor le tuvo que decir, espera, ahora, porque el Señor es más poderoso que la muerte. La muerte no puede gobernarlo, la muerte no puede venir cuando quiera, tiene que darle permiso. Santo. Por eso tiene que decir, nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo la pongo. ¿Cuándo? Cuando quiero. Disculpadme esta frase, si hay tiempo luego hablamos esto. Jesucristo pudo estar, ya te digo poco, 2 horas y media más vivo. Pero ¿sabe por qué murió a las 3 de la tarde? Lo voy a decir así, porque le dio la gana. Porque todas las profecías tenía que morir a las 3, porque si no, no da tiempo. Y como dijo una frase importante antes, y es aquel que cumple todo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Santo es el Señor. Porque solo Cristo muere como Dios. José de Arimatea y Nicodemo. Cuando esto sucede, llegan ante Pilato y le piden el cuerpo. Santo. Le piden el cuerpo. Pilato se sorprende de que ya hubiese muerto. Por eso digo que Pilato se sorprende, pero en los planes de Dios está el tiempo perfecto. Se sorprende porque Jesús estuvo en la cruz solo 6 horas. Era muy extraño. Estaban hasta 72 horas en la cruz. Cuando José de Arimatea y Nicodemo les da permiso Pilato, se acercan a la cruz. Santo. Y dejarme decirlo así. Cuando el martillo golpea los clavos que clavan al Señor en la cruz, no se escuchan. ¿Por qué? Porque hay mucho alboroto en el Gólgota. Amén. Porque hay insultos y maldiciones y hay muchísima gente. Pero ahora, cuando llega José de Arimatea y Nicodemo, solo queda 3 o 4 mujeres y unos cuantos soldados. Tienen que coger un tipo de escalera, tienen que subirse a la cruz y tienen que retorcer el clavo. Santo. Y ahora, cuando el martillo golpea el clavo, ahora sí, retumba el Gólgota. Porque ahora no hay insultos, ahora no hay blasfemias, ahora hay muerte y silencio. Santo. Han desclavado los clavos. ¿Los puedes ver en el suelo? Han desclavado los clavos, han tomado el cuerpo. ¿Los puedes ver? 3 clavos en el suelo. Ensangrentados, seguramente ya había algo de sangre seca. ¿Los puedes ver? Te voy a decir una cosa. El cuerpo natural de Jesús lo soportaron 3 clavos. Pero a Jesús jamás lo soportaron los clavos. ¿Sabes qué soportó a Jesús en la cruz? Alabamos Dios. Que te ama. Amén. Aleluya. El cuerpo natural de Jesús fue sujetado por clavos, pero a Jesús nunca, el Hijo de Dios, jamás lo sujetaron con clavos. Lo sujetó que te amaba a ti.
que amaba tu hogar, que amaba a tus pequeños, que amaba a tu esposa, que amaba tu vida, que amaba tu persona. Escúchame. Jesucristo, lo que estamos hablando todos, Jesucristo se entregó por ti. Amén. Y por mí. Y esta verdad nos hace esto. Aleluya. Qué bien. Entender que Cristo murió por mí nos hace vivir para Él. Santo. José de Arimatea y Nicodemo lo han tomado en los brazos y se dirigen al sepulcro. Escucha, Dios está enterrando a su hijo. El Hijo de Dios está enterrado. Escuchadme, lo normal, no quiero ser muy largo, lo normal es que aquellos que mueren en la cruz sean echados en fosas comunes. Santo. Eso es lo normal. Pero Dios se encarga no solo de que morir a tiempo, santo, sino del entierro de su propio hijo. ¿Por qué? Porque hay 3 profecías, nada más. Dice la Biblia, Isaías 53:9, con los ricos será en su muerte. Dice la Biblia que José de Arimatea era rico. Dice la Biblia, Salmo 16:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice la Biblia, como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Escucha, lo normal es que al retirarlo de la cruz lo lleven a fosas comunes. Pero Dios, enterrando a su hijo, mueve los hilos. Santo. Y José de Arimatea y Nicodemo eran 2 discípulos secretos, escondidos, que cuando todos sus discípulos públicos desaparecen, no sé cómo hacen que Dios les mueve el corazón para aparecer en el momento que menos significación tiene, que menos importancia parece que tienen. Y ahora el rico lo toma. Santo. Y no lo llevan a una fosa común, sino a un sepulcro cavado en la roca. ¿Sabe por qué? Porque en las fosas comunes se rompía la profecía. Santo. En las fosas comunes era imposible saber quién ha resucitado o no. En las fosas comunes, disculpadme que lo diga así, la descomposición se acelera. En las fosas comunes, el contacto de un cuerpo con otro, la descomposición se acelera. Disculpadme, de noche, dicen los que estudian, de noche, en las fosas comunes, ¿cómo se dice? Los animales carroñeros se acercaban. Santo. Pero dice la Biblia que tu santo no verá corrupción. Entonces lo toma el rico y lo lleva a un sepulcro nuevo donde no se ha enterrado todavía ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque el ninguno también está hablando de que no podía haber descomposición anterior. ¿Y por qué ricos? ¿Por qué ricos? Porque la sábana costaba mucho dinero. Porque los encuentros que trajo José de Arimatea y Nicodemo eran 32 kilos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en la cruz murió como un malhechor, pero fue embalsamado como un rey. ¡Gloria al que vive por siempre! ¿Sabes cuál es la diferencia entre milagro y providencia? Santo. ¿Están aquí conmigo? La diferencia entre milagro y providencia es lo que hablan los hermanos. El milagro, dicho a mi manera, el milagro es que Dios en un instante rompe normas de la naturaleza para hacer algo. Camina por las aguas, convierte el agua en vino, levanta a un muerto, santo. Pero la providencia es diferente. No hay ningún milagro. Lo que pasa es que las personas, decidiendo obrar conforme su libre personalidad,
Dios está moviendo los hilos para que cada uno haga el plan eterno y cumpliendo lo que Dios destinó desde antes de que sucediera. Yo lo digo así. La providencia para mí es Dios moviendo los hilos. Los señores lo dicen de otra manera. Dios orquestando las cosas. Santo. Y cuando Dios orquesta, cuando Dios mueve los hilos para la sepultura de su propio hijo, tiene que venir un rico. Santo, que estaba escondido en el momento exacto. Le dice, me da igual, ya me da igual que me echen del Sanedrín. Ya me da igual no ser reconocido. Ya me da igual perder mi puesto. Ahora lo que sé es que hay una pasión en mi corazón por hacerme cargo de ese cuerpo. ¡Santo! Santo es el Señor. Quiera Dios que en nuestras vidas veamos su mano. La providencia de Dios existe no solo en la cruz, en la sepultura y en la resurrección, sino en nuestros hogares. Esto es muy difícil de concebir, pero permitamos que sea Dios, permitamos ver a Dios moviendo los hilos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es capaz en su providencia de mover personas, de mover lugares y de mover tiempo. Por eso el sepulcro estaba en una roca donde nunca había visto nadie. Porque la roca tiene una cualidad, y es que hay frescura. Y sobre todo en aquellos lugares, es un lugar muy caluroso, y en la roca está fresco y embalsamado. Santo, embalsamado. Puede ser, no decimos que no, que Dios hizo un milagro para que no se descompusiera, pero en ese lugar, santo, con esa forma de embalsamar, quizás no hizo ni falta que Dios hiciera milagro. Santo. Y movió tiempo, movió al rico, movió el lugar y movió el tiempo. ¿Por qué? Lo que he dicho antes. Porque murió a las 3 de la tarde. Tenían José de Arimatea y Nicodemo 3 horas, nada más. Si no lo cumplen en esas 3 horas, no se cumplen las profecías, porque Cristo tiene que ser enterrado el viernes antes de las 6 y ha muerto a las 3. José de Arimatea y Nicodemo tienen que ver que ya ha sucedido, tienen que ir donde Pilato. Pilato se sorprende, tiene que ir donde el centurión le tiene que decir que sí, que el certificado de muerte, el certificado de defunción es real. Y eso todo tiene que pasar. Y luego ellos tienen que ir, y luego tienen que sacarlo, y luego tienen que llevarlo. Dios movió a las personas, Dios movió el lugar, y Dios movió el tiempo para que todo se cumpliera a su voluntad. Fue voluntad de Dios. ¿Saben lo que hicieron? Llegó mucho. ¿Saben lo que hicieron? Que cuando lo ponen en la roca, ponen una puerta. Los judíos, que se la saben todas, pero no saben más que Dios, dicen, oye, no puede ser que ese mentiroso ha dicho que al tercer día se iba a levantar. Los discípulos no lo creían ni lo entendían, pero los religiosos lo entendían y lo sabían. Dice, pon una guardia. Son 16 soldados romanos custodiando el cuerpo de un fallecido. Dicen los que estudian que la piedra era tan grande que era imposible moverla por un hombre. Muy difícil ser movida por dos. Y ahora han puesto un sello romano que el que lo mueva va en contra de toda Roma. Y han puesto una cuerda y han puesto una guardia de 16 soldados.
Santo. El viernes lo han enterrado antes de las 6 de la tarde. El sábado ha pasado todo el día en el sepulcro. Santo. Dice la escritura que las mujeres van a ver el sepulcro con ungüentos. Santo. Aproximadamente a las 5 o las 6 de la mañana. Dice la Biblia que era aún muy oscuro. Pero cuando llegan. ¡Santo! Esto lo creo como que me lleva a la vida. Jesucristo se levantó de los muertos. Dice el ángel: ¿a quién buscáis? De entre los muertos al que vive. No está aquí. Ha resucitado. Como dijo Santo. Yo creo en la resurrección. Creo en la providencia, en la muerte. Creo en la providencia en la sepultura. Y creo en la providencia de que Dios está por encima de todos los demonios, de todo el pecado, de toda enfermedad e incluso de la muerte. La muerte es grande a mi lado, pero es muy pequeña al lado del Señor. Santo, ¿me dejáis 2 minutines? Santo. Adoramos, Jesús. Entenderme, hermanos, es que hay tantísimo aquí. Como mis hermanos igual. Hay tanta gloria. Hay tanto de Dios. Que somos muy pequeños para exponerlo. Dice la Biblia que María llega. Y cuando llega, se agarra a sus pies. ¿Sabes qué le dice el Señor? No me toques. Pero el Señor no tiene problema con tocarle. De tal manera que después, esa misma noche, y después, una semana después, a Tomás le dice: toca, mete tu mano. El Señor no tiene problema con que la toque. Dicen los que estudian que no dice no me toques, dice no te aferres. Otra que dice no me retengas, no me detengas. ¿Por qué? Porque María, al ver el cuerpo de Jesús resucitado, piensa que ha resucitado como resucitó Lázaro, que ha resucitado como resucitó el hijo de la viuda de Naín, y piensa que ha resucitado como la hija de Jairo. Pero Jesucristo, dice la Biblia, primogénito de los muertos. Pero no han resucitado, sí, pero le resucitaron con este cuerpo para volver a morir con los mismos traumas, las mismas heridas, el mismo dolor, santo. Pero Jesucristo, cuando se levanta, se ha levantado no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorificado, preparado no para la tierra, sino para la eternidad en el cielo. Por eso le tiene que decir: no me detengas, que nuestra comunión ahora va a ser diferente. No es que te vaya a dejar, no es que me olvide de ti, es que ahora yo voy a estar en el cielo intercediendo por ti como abogado delante del Padre. Dios envió al Espíritu, pero yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No me retengas, que nuestra relación será diferente. Santo. Por eso a Tomás le tiene que decir: no seas incrédulo sino creyente. Mete tu mano en el costado. Ay, Dios mío. Cuando llegan, le dicen, cuando la guardia ve, la guardia son 16 soldados. Es imposible que 4 pescadores atemorizados roben el cuerpo. Es imposible. Que es que estaban todos durmiendo. 4 podían dormir, los demás no. Santo. Y 16 soldados romanos tienen que morir si incumplen su trabajo. Y estos vienen a hacerlo bien. Santo.
Pero Jesucristo es más poderoso que la piedra, más poderoso que la guardia, más poderoso que Roma. Santo. Y la muerte no lo puede retener. Ahora lo que quiero deciros, ahora cuando la guardia romana, que no tiene nada que ver con Jesús, están custodiando el cuerpo, cuando la guardia romana ve que ha habido un terremoto, ve que el cuerpo no está, ve que la piedra ha sido removida y no hay nadie, ve que el sudario está puesto enrollado aparte, ven el ángel, ¿sabes qué hacen? Van donde los sacerdotes y les dicen: mira lo que ha pasado. ¿Sabes qué les dicen los sacerdotes? Que son la religión que va avanzando. No son los inconversos, son los que están y no son. Los que guardan y no guardan a la vez. Cuando lo ha dicho, en vez de rendirse y decir: este es el Mesías, no, ¿sabes qué hacen? Les dicen: oye, sí, toma. Dice la Biblia, y les dieron mucho dinero. Les dieron mucho dinero. Dice: contad esta mentira. 3 cosas: les dieron mucho dinero. 2, la estrategia: contad que es mentira, que tus discípulos lo han robado. Y 3, no os preocupéis, que si el gobernador sabe algo, nosotros os encubrimos. Me asusta que tengan que sobornar para ocultar la verdad. Pero esto me asusta también, que viendo la evidencia, los soldados romanos han visto la evidencia. Han visto la evidencia. Los otros es un comentario, puedo creérmelo, lo creo porque es verdad. Pero yo, que he visto la evidencia, que ha aparecido algo, que yo estaba despierto, que dormía fulano, pero yo no. Y el fulano se cree también lo que yo digo, que ha aparecido el ángel, que ha habido terremoto, que se ha movido la piedra, que no hay nadie en el sepulcro, que el sudario está puesto aparte. Viendo la evidencia, dice: ¿eres sobornado? Sí, que soy sobornado. Te lo digo con muy buena sombra. Y quiero terminar esta reunión así. Quiero terminar esta reunión después de predicar todos mis hermanos de Cristo de una manera excelente. ¿Tú has visto alguna evidencia? Muy bien. Sí. Tú no vas a ser como María, que vas a ver a Jesús y te vas a abrazar a sus pies literalmente, no. Ni tampoco vas a ver literalmente el sudario aparte, no. Ni tampoco vas a ver el costado abierto literalmente, no. Pero te digo, en este día has visto evidencia. Se ha predicado de Cristo en Asturias, disculpadme que lo diga así con muy buena sombra, quizás como nunca antes. Se ha predicado de Cristo de una manera, no buena, no, bíblica. No por los que exponemos, sino lo que decimos, lo que exponemos que es bíblico. No porque subimos 7, sino porque 7 hemos abierto la Biblia. Te digo, quizás en tu casa, quizás en tu hogar, quizás a través de una oración, no lo sé, pero te digo que has visto evidencia. No me digas que no, estás aquí porque has visto alguna evidencia. Estás aquí porque Dios te ha traído, el Espíritu Santo ha movido tu corazón de alguna manera. Quizás has nacido en un hogar cristiano o quizás estás en un hogar desestructurado, pero estás aquí porque has visto alguna evidencia. Te digo en el nombre de Jesucristo, no te dejes sobornar, no te dejes sobornar. La evidencia que tienes en tu propio espíritu, dale valor a lo de Dios. No te dejes sobornar. Mi alma le alaba, te querrás sobornar tu carne. Es muy tarde. Te querrás sobornar tu carne. Te querrás sobornar un negocio. Te querrás sobornar una ideología diabólica. Te querrá gobernar, perdonadme, te querrá gobernar el sexo. Y te querrá gobernar el móvil. Pero te digo, no te dejes sobornar. No te dejes sobornar. La impresión en el espíritu vale mucho más. Lo de Dios vale mucho más. ¡Santo! ¡Gloria al que vive! Quiero decirte una frase y termino. Jesucristo resucitó de la tumba. La tumba está vacía. No vivas como que Cristo sigue muerto.
la tumba está vacía. No vivas como que Cristo sigue muerto. Vive como viven los que creen que Cristo vive. Vive como viven los que creen que Cristo vive. La tumba está vacía. No vivas como que Cristo sigue muerto. Vive como viven los que creen que Cristo vive. Gloria al Señor. Te dejo con esta frase. Vive como viven los que creen que Cristo vive. Los que Cristo vive, viven diferentes. No viven en perfección, Gerardo, pero sí viven limpios. Sí se cuidan, sí se cuidan, sí se cuidan. Cuídate, que Jesucristo vive. El que vive te ama, te reina. Gracias por esta oportunidad, bendiciones sobre todos. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Qué gloria tiene su palabra. Qué bien. Qué ambiente más precioso. Gloria a Dios. No puede sentir mi corazón otra cosa, sino que gratitud a la obra perfecta que nuestro Creador hizo. Gracias al Señor por haber ocupado el lugar que cada uno de nosotros merecíamos. Gracias a que Él ocupó ese lugar, nos trasladó de las tinieblas a su precioso reino. Ay, Padre, qué bien. Julio, sube para aquí. Ven para aquí. Sube para aquí. No os decía yo el otro día que si estaba el Faustino que no nos dejaba salir. Voy a pedir, por favor, Kisi, pasa por aquí. Pasa. Aleluya. Van a ser unos minutos. Jai pasa por aquí, Ignacio pasa por aquí. Aleluya, gloria a Dios. Poneros aquí. En Julio se va a cantar ese coro que tiene de Cristo, que es Gloria. Va a ser un sello en esta reunión. El Enrique que baje aquí abajo también. Samuel, por favor. Ponernos aquí así que os vean así. Miramos así con el Señor. Aleluya. Aquí. Gracias a Dios por estos 7 canales de bendición para la juventud de Asturias. No han venido de la frontera para allá, ¿no? Son del terreno, son conocidos, son amigos, son nuestros. Y más orgulloso no me puedo sentir en esta noche como sentís cada uno de vosotros. Por haberlos utilizado el Señor, por haberse dejado utilizar y con cada una de las capacidades que han depositado en las manos del Señor, nos han podido transmitir los 7 pasos de la pasión de Cristo. Que Dios bendiga a nuestro hermano Kisi. Que Dios bendiga a nuestro hermano Jai. Que Dios bendiga a nuestro hermano Ignacio. Que Dios bendiga a nuestro hermano Samuel. Que Dios bendiga al Quique. Que Dios bendiga al Julio. Y que Dios bendiga a Lea. ¡Este aplauso para el Señor! Nos vamos a poner de pie, por favor. Nuestro hermano Julio va a estar cantando una alabanza al Señor. Y mientras el hermano Julio canta una alabanza al Señor, vamos a pasar por aquí, a abrazarse a los hermaninos. Y decimos, gracias Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. ¿Vale? Gloria al Señor.
que es la última reunión de año que tenemos. No hemos podido acabar mejor. Mira que hemos empezado bien el año, con gloria y con bendición, pero mejor no podríamos acabar hablando de nuestro Cristo, de nuestro amado, de nuestro Señor y de su obra vicaria en la cruz del Calvario. Apagadle un poquito las luces, por favor. Aleluya. Dale un poco de rever aquí, por favor. Un poco de rever, dale. Te adoramos, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Verdaderamente tú estás aquí de una forma viva y real. Cuando medito en Jesús, veo su rostro sangrando y veo clavado en la cruz, molido por mis pecados. Una corona de espinas, unos clavos traspasados, una lanza en su costado, nos dio vida. Una corona de espinas, unos clavos traspasados, una lanza en su costado, nos dio vida. Ahora yo entiendo el precio que pagaste. Me
soy esclavo, su sangre me ha comprado. Ahora vivo enamorado y toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Cristo es el Rey, que Cristo es el Rey. Que toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Cristo es el Rey, que Cristo es el Rey, que Cristo es el Rey, que Cristo es el Rey. Y veo mi pecado sobre sus espaldas, le han crucificado, le han clavado una lanza y de su costado salió sangre y agua, agua que te limpia, sangre que te sana. Toda la gloria es para Él, toda la honra es para Él, la alabanza para Él, la bendecida para Él. Este fuerte aplauso de la zona de Asturias para Jesús, para Jesús, para Jesús, para Jesús. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. ¡Cuánto quieren! ¡Amén! ¡Decimos aleluya! Que Dios os bendiga poderosamente. Gracias por vuestra asistencia en esta noche. Y hemos empezado más tarde porque hemos acabado tarde. Es por eso que hemos empezado más tarde. Si no empezamos, eso de las 10:30. Por favor, saluda a la persona que tienes a tu lado. Y de esta manera le dices, para el año que viene quiero volver a abrazarte y que estés aquí conmigo. Díselo, por favor. De esta manera despedimos esta reunión. Dile que le quieres ver también aquí el año que viene. Gloria a Dios. Aleluya. Os quiero ver a todos aquí el año que viene, en la próxima reunión. Que Dios os bendiga. Sí, gracias, hombre. Que te bendiga mucho. Que José.